era el concepto de observador. Eso me llevó a escribir el libro Foundations of Physics de 1967. Tuve la suerte de que muchos años después hubiera tres físicos que se interesaban por desarrollar eso. Mi exalumno Andrés Carnay, un físico mexicano que se ocupó de la parte de relatividad general, y mi querido Héctor Lucetich, gran físico platense, universal, quien junto con algunos de sus estudiantes pusieron al día mi formulación de la mecánica cuántica. La ayornaron matemáticamente y en otros sentidos también. El mismo año, 1967, apareció también mi libro Scientific Research, traducido como la investigación científica, que era una especie de una impresión del curso que yo di en la Universidad de Buenos Aires, que después di en universidades norteamericanas y canadienses, porque en el 56 se abrieron los concursos en la UBA y también acá en La Plata, y yo me presenté en el concurso de Filosofía de la Ciencia y tuve la suerte de ganarlo porque daba la casualidad que el jurado estaba compuesto por gente que me conocía. Así que es una affair entre amigos en realidad. El jurado estaba compuesto por Rodolfo Mundolfo, el gran historiador de la filosofía, Beppo Levi, el gran matemático. Los dos habían recalado en la Argentina gracias a Mussolini. Y el tercero, José Juan Bruera, un filósofo del derecho, que había colaborado en mi revista Minerva en el año 44 con un artículo que todavía me parece actual, un artículo de crítica al positivismo jurídico, que acusaba al positivismo jurídico justamente de ser una filosofía al servicio del poder, cualquiera que fuese el poder. En todo caso, di ese curso de filosofía de la ciencia con mucho entusiasmo y con mucha suerte, porque en él me encontré con Marta, que era la mejor alumna, por supuesto, con quien estaba casado 52 años. Marta es matemática, jubilada como yo. Entonces, mi primera contribución fue, digamos, a la filosofía de la ciencia en general, pero en particular filosofía de la física. Después fui ampliando y he escrito libros sobre filosofía de la psicología, filosofía de la biología, filosofía de las ciencias sociales. Y mi segunda contribución es construir un sistema filosófico que estuviese de acuerdo con las ciencias del momento. Yo no creo en una filosofía perenne, creo que toda filosofía se ajusta a su época, y yo quería que se ajustase a la ciencia de la actualidad. Las características del tratado, en 8 tomos, en realidad se puede agregar mi libro más reciente, o uno de mis libros más recientes, Filosofía Política, como 9º tomo, porque profundiza y desarrolla ideas que se encuentran ya en el 8º tomo, titulado Ética. Están en curso de traducción. Pronto tendrán que salir los 2 volúmenes de ontología, tomos 3º y 4º. Entonces, la primera idea de ampliar mi filosofía se me ocurrió viajando de Freiburg, donde estaba becado, donde escribí mi Foundations of Physics, de Freiburg a Genève, donde me había invitado Jean Piaget a asistir a un simposio sobre el problema de la causalidad. Ahí conocí por primera vez a Thomas Kuhn. Entonces, en el tren se me ocurrió que en mi Foundations of Physics había un par de ideas demasiado toscas sobre semántica y ontología de la ciencia. Entonces, mi proyecto al llegar a Canadá, poco después, fue ese: estudiar los conceptos de referencia, significado, de verdad, tal como se da en las ciencias, y segundo, estudiar conceptos ontológicos muy generales, pero básicos, los conceptos
cosa de propiedad, de una cosa de evento, de azar, de causalidad, mente, sociedad, etcétera, etcétera. Después, 5 años después, 6 años después, estando también de vacaciones, esta vez en España, en el sur de España, se me ocurrió, ¿y por qué no incluir también otros aspectos o ramas de la filosofía, en particular la teoría de la elección y la ética? Y entonces nació así el proyecto de escribir un tratado de filosofía en 7 tomos. Resultaron finalmente 9, y en lugar de hacerlo en 7 u 8 años, me tomó del 74 hasta el 89, 15 años. Estaba bastante angustiado porque no tenía seguridad de poder terminarlo, ¿no? Que sentí bastante alivio cuando entregué los originales del 8º tomo, pero poco después me di cuenta de que faltaba ahí bastante filosofía política. Tuve suerte de poder terminar eso también. Entonces, mi contribución creo que ha sido a la filosofía de la física, en el sentido de limpiar, cazar, echar los fantasmas que poblan las relatividades y la cuántica, y finalmente construir un sistema filosófico que es materialista, aunque no materialista vulgar, que es realista o objetivista, y que creo que también es humanista. Una filosofía que está, creo, al servicio de todo el mundo y no de una pequeña minoría. Eso es todo. Bueno, vamos a recibir algunas de las preguntas que están formuladas. Bueno, vamos a empezar con preguntas de carácter general. Una de ellas dice: ¿puede la filosofía de la ciencia serle útil a un estudiante que no tiene conocimientos básicos de ninguna ciencia? No, no creo. Me parece obvio que no. Sería filosofía de la ignorancia, no de la ciencia. Claro que las hay. El existencialismo es un ejemplo muy bueno. Filosofía de la ignorancia. ¿Qué es que se puede llamar filosofía a algo que niega la definición misma de filosofía? Amor por la sabiduría o por el conocimiento. No, yo creo que es una pérdida de tiempo, y por eso mismo en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, al darme cuenta de que la enorme mayoría de los alumnos no tenían conocimiento científico, propuse, y por supuesto no se aceptó, que el curso de Filosofía de la Ciencia fuese optativo, que lo tomasen solamente aquellas personas que tenían alguna idea de la ciencia y que además tenían interés, que no tenían hostilidad para con la ciencia. Perdón. Si puede un poquito más cerca del micrófono. Yo creo que bastaba ser porteño para que le escuchara, le oyeran. Bueno, la segunda pregunta dice: ¿qué temas o conceptos de filosofía de la ciencia pueden serles útiles a un estudiante de matemática? Bueno, los matemáticos son naturalmente platónicos. Creen la enorme mayoría de los matemáticos, incluso mi mujer, tenemos una discusión durante más de 50 años, ¿verdad? Creen que los objetos matemáticos
existen por sí mismos y que la tarea de los matemáticos es descubrirlos, no inventarlos, sino descubrirlos. Naturalmente, nunca nos dicen dónde están esos objetos matemáticos, cuáles son las canteras donde hay que ir a acabar. Pero de todas maneras, el platonismo tiene la gran virtud de que no pone límites a la imaginación matemática, salvo el de la coherencia. Lo único que exige un platónico es que las teorías matemáticas sean coherentes, sean internamente coherentes. Ese es uno de los motivos de la popularidad del platonismo, a diferencia del empirismo, del constructivismo, del intuicionismo, que pone muchas restricciones a la inventiva matemática. Yo no creo que la filosofía sirva de mucho para un matemático, pero puesto que existe la creencia de que hay tres filosofías de la matemática, y solo tres, que serían el logicismo, el formalismo y el intuicionismo, tal vez sea útil darse cuenta de que esas no son filosofías, que son estrategias de fundamentación de la matemática, lo que es muy, muy diferente. Una filosofía de la matemática debe contener una ontología de los objetos matemáticos, es decir, ¿qué clase de objetos es? ¿Son objetos físicos, son objetos empíricos o son objetos ideales? ¿O son meras ficciones? Meras ficciones, ese es mi punto de vista. Pero no ficciones arbitrarias, sino ficciones legales, ficciones que se someten a ciertas reglas. En todo caso, la filosofía de la matemática está, a mi modo de ver, subdesarrollada. La mayor parte de los matemáticos no se interesan por el tema, y cuando se interesan creo que caen casi siempre en el error de creer que el intuicionismo, el formalismo y el logicismo son filosofías. Podría haber agregado que el formalismo es una versión moderna de la filosofía de Occam, según la cual no hay conceptos sino solamente signos, marcas. Me parece muy fácil refutarla. Cualquier matemático hace definiciones tales como el signo S designa el concepto o designa conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya está estableciendo una diferencia entre concepto y su nombre. No es conceptualista, no es nominalista. Pero de todas maneras, los matemáticos tienen mucha suerte, porque los intuicionistas y los constructivistas son una pequeña minoría. Hay muy pocos matemáticos dispuestos a abandonar el método de demostración por reducción al absurdo, que es el que se usa casi siempre para hacer demostraciones. Es el método más barato, es perfectamente lógico, etc. Pero desde luego no satisface una condición básica de la lógica intuicionista. En todo caso, el intuicionista tiene que renunciar a gran parte de la matemática no constructiva de la matemática, tiene que renunciar, entre otras cosas. ¿En la actual filosofía de la ciencia? No, nunca la tuvo. Las ciencias tienen un núcleo metafísico o ontológico, si se prefiere. Por ejemplo, en todas las ciencias admiten, por lo menos tácitamente, que el mundo está constituido por cosas materiales y no por ideas. Todas las ciencias admiten que el mundo es legal, no arbitrario, que no hay milagros, y todas las ciencias de la realidad, todas ellas utilizan conceptos ontológicos.